Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver matrices. Vamos a empezar por ver unas nociones teóricas pero súper rápidas para luego poder hacer ejercicios y poder comprender bien todo. Ya sabéis que yo soy muy poco partidaria de dar recetas para poder hacer un problema determinado, porque dando esas recetas no nos enteramos de nada, no entendemos nada, y si nos cambia un poquito el problema original, a lo mejor estamos perdidos. Entonces, si tenemos una base teórica, aunque sea pequeña, pues las cosas irán mejor, ¿vale? Entonces, mirad, ¿qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de elementos organizados en filas y columnas, o sea, van a ser números, porque van a ser números reales. Entonces, al número de filas que va a haber, aquí en este caso, vamos a ver un caso genérico, le llamamos m, y al número de columnas n. Entonces, una matriz general sería, mirad, ahora ponemos ejemplos, ¿vale? Pero esto significa que este elemento está en el lugar 1, 1. El primer subíndice denota la fila donde está y el segundo subíndice la columna. Entonces, si os fijáis, esto está en la fila 1, columna 1, fila 1, columna 2 y así sucesivamente. Entonces, el último está en la fila 1 y columna n. Aquí tendría que poner A21, A22, A23, puntos suspensivos, A2n. ¿Por qué? Pues este elemento A23, por ejemplo, ¿qué significa? Significa que está en la fila 2, efectivamente, 1, 2, está en la fila 2 y está en la columna 3. 1, 2 y 3, estas son las columnas. Entonces este elemento se corresponde con fila 2, columna 3 y se llama A23. Vale, y siguiendo así, puntos suspensivos, aquí tendríamos AM1, porque M1 significa que esto es la fila M, fila 1, 2, 3, 4 hasta M, y columna 1, que es la primera columna, y AM2, AM3, AMN, ¿vale? Y se dice que esta matriz, tal y como está aquí escrita, tiene dimensión m por n, o bien tiene orden m por n, donde m denota el número de filas y n el número de columnas, ¿vale? Un caso particular, por ejemplo, sería, imaginad, le voy a llamar a la matriz, le voy a llamar a esta matriz, 3 menos 1, 2, 4, 0, 7. Bueno, pues esta es una matriz ¿de qué orden? ¿Cuántas filas tiene? Filas tiene 2, 1 y 2. Y columnas, veis que hay 3, 1, 2 y 3. Estas son las columnas. Vale, con lo cual esa matriz tiene orden 2 por 3. Y un elemento, por ejemplo, este elemento, ¿en qué lugar está? Pues este elemento estaría en el lugar 1, 3, porque está en la fila 1 y en la columna 3. Entonces, sus subíndices, si yo quisiera poner toda esta matriz en forma genérica, tendría que ponerla A1, 1, A1, 2, A1, 3. Estos serían los elementos de la primera fila. Y luego A2, 1, A2, 2, A2, 3, que serían los elementos de la segunda fila. Vamos a ver entonces unas definiciones relacionadas con matrices. La primera que vamos a ver es cuando dos matrices son iguales. Dos matrices son iguales cuando tienen el mismo orden y tienen los mismos elementos y en la misma posición. Por ejemplo, imaginad que tenemos esta matriz, que es la matriz 2, 1, 3, menos 1, y tengo la matriz B, que es la matriz, por ejemplo, 2x, 1, 3, menos 1. Si me dijesen, calcula el valor de x para que las dos matrices sean iguales, ¿qué tendría que hacer? Pues para que sean iguales, fijaos, ya veo que los elementos donde no hay letras, solo los números, ya son iguales. Es decir, el elemento que está en la posición, este no, pero el elemento que está en la posición aquí, 1, 2, es igual al que está aquí en la posición 1, 2, el 2, 1 también y el 2, 2 también. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que sean iguales? Pues que el elemento 1, 1 sea igual al elemento 1, 1. Es decir, que 2 sea igual a 2x, por lo tanto, tendría que ser x1, ¿vale? Entonces, dos matrices son iguales cuando sus elementos son iguales en el mismo orden y obviamente tienen la misma dimensión. Esta matriz es 2 por 2 y esta también. Vale, otra definición es matriz traspuesta de otra matriz. Una matriz traspuesta simplemente consiste en cambiar filas por columnas, ¿vale? Es decir, si por ejemplo tenemos la matriz 1, 4 menos 7, 2, 2, 5, esta es la matriz A. ¿De qué orden es? Tenemos 2 filas y 3 columnas, entonces es 2 por 3. Por lo tanto, su matriz traspuesta va a ser 3 por 2, porque tengo que cambiar filas por columnas. Se denota así, con una T, y el 1, 4 menos 7, que aquí es una fila, pues ahora va a ser una columna. El 2, 2, 5, que aquí es una fila, pues ahora va a ser una columna. Entonces ahí tengo la nueva matriz, que ya digo, en este caso es 3 por 2,
y es la matriz traspuesta de la matriz original. Vale, y por último, una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es muy simple, simplemente en ella el número de filas es igual al número de columnas. Por ejemplo, la matriz 2, menos 1, 4, 5, 1, 0, 4, 2, 7 es una matriz cuadrada y es de orden 3. A veces se dice de orden 3 sin más cuando es cuadrada, ¿vale? O de orden 3 por 3 también. Vale, esto en general, pero luego hay una serie de definiciones que son especiales para las matrices cuadradas y son las siguientes. Mirad, una matriz diagonal, esto que pongo aquí pongo A sub i j es 0 si i es distinto de j. Si os dais cuenta, los subíndices iguales son en A11, A22, A33, esos elementos justamente son los elementos de la diagonal, porque son elementos en los que la fila y la columna es igual, es decir, el elemento 1, 1, yo si tengo esta matriz, por ejemplo, os dais cuenta que este es el elemento 1, 1, este es el elemento 2, 2, si fuese 3 por 3, este sería el elemento 3, 3, porque esto está en la fila 1, columna 1, fila 2, columna 2 y fila 3, columna 3. Entonces los elementos de la llamada diagonal, que eso es la diagonal de una matriz, son los elementos que tienen sus subíndices iguales, porque están en la misma fila y en la misma columna. Vale, pues una matriz es diagonal cuando los elementos que no son estos son todos 0. Por ejemplo, vamos a imaginar esta misma matriz que sea 3 por 3 y yo considero pues esto. Esta matriz, por ejemplo, es diagonal, porque tiene elementos distintos de 0 en la diagonal y después el resto son ceros, ¿vale? Un caso particular es la matriz de identidad. La matriz de identidad es una matriz diagonal donde todos los elementos de la diagonal son unos. Entonces, a esta matriz, luego vamos a ver para qué sirve y su utilidad, que es mucha, por cierto, esta matriz es la matriz identidad, con unos en la diagonal. Después, una matriz triangular superior, pues es una matriz también cuadrada que tiene en la parte superior, mirad, por ejemplo, esta, números que no son 0 y el triángulo inferior, números iguales a 0, ¿vale? Es decir, de la diagonal para arriba, números diferentes de 0. Y la triangular inferior, pues os lo imagináis, es justamente al revés. Por ejemplo, si yo pongo esto, esta matriz sería triangular inferior, porque tiene de la diagonal hacia abajo todo elementos distintos de 0. Y por último, vamos a ver lo que es una matriz simétrica. Una matriz simétrica es aquella que coincide con su traspuesta. Es decir, ¿os acordáis que la traspuesta era cambiar filas por columnas? Vale, pues una matriz simétrica tiene que coincidir con ella. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Imaginad que claro, una matriz cualquiera, desde luego, no puede ser. O sea, si los números son todos diferentes, es imposible que al cambiar filas por columnas vayan a coincidir. Entonces, ¿cómo tendrá que ser? Pues fijaos, tendrá que ser, la diagonal puede ser el número que sea. Por ejemplo, voy a poner esos 3 de diagonal. Voy a hacer una 3 por 3. Y si, por ejemplo, aquí pongo un 1, este elemento ocupa la posición 1, 2. Vale, pues entonces tiene que ser igual al elemento que ocupe la posición 2, 1, para que después al hacer la traspuesta coincida. Si aquí, por ejemplo, pongo un menos 4, pues aquí tengo que poner un menos 4, porque estos elementos ocupan la posición 1, 3 y 3, 1. Y por último, si por ejemplo aquí pongo un 6, pues aquí tengo que poner otro 6, ¿vale? Para que pase exactamente lo mismo. Y si os dais cuenta, si yo quisiese hacer a traspuesta, ¿quién sería a traspuesta? Pues el 5, 1 menos 4, aquí es una fila, pues lo tendría que poner de columna. 5, 1, menos 4. Y el 1, 7, 6, que es una fila, lo pongo de columna, y el menos 4, 6, 3, que es una fila, lo pongo de columna. Y veo que efectivamente las matrices coinciden. Bueno, vamos a ver ahora las operaciones con matrices. La primera es la suma. La suma de matrices es lo más fácil que existe en este mundo, porque simplemente tienen que cumplir una condición para poder sumarlas, y es que sean del mismo orden, nada más. Es decir, yo no puedo sumar una matriz 3 por 2 por otra, no sé, 4 por 1, no. Tiene que ser, si una es 2 por 3, la otra también tiene que ser 2 por 3. Y lo único que hay que hacer es ir sumando elemento a elemento, el 1, 1 con el 1, 1, el 1, 2 con el 1, 2, y así, nada más. La resta es lo mismo, porque sabéis que resta y suma en realidad es algo parecido, ¿no?
porque la resta es sumar un elemento con su opuesto, con lo cual la resta sería lo mismo prácticamente, pero en vez de sumar los elementos restándolos, claro. Entonces, mirad, si a la matriz A le llamo sus elementos A sub ij y la B B sub ij, pues la suma es lo que pongo aquí, sumar sus elementos. Por ejemplo, si la matriz A vamos a suponer que es esta, y la matriz B, lógicamente, tiene que ser del mismo orden para que pueda sumar, ¿vale? Es esta. Entonces, ¿quién sería A más B? Pues nada, simplemente sumo elemento a elemento, el 1, 1 con el 1, 1, el 1, 2 con el 1, 2, y así todo el rato. 2 más 2, 4, 4 más 7, 11, 0 menos 1, y 7 más 5, 12. Y listo. Esta sería la matriz suma, simplemente. ¿Qué propiedades tiene la suma? Pues en este caso es bastante fácil, porque la suma tiene las mismas propiedades que tienen la suma de los números. Porque si os dais cuenta, tiene la propiedad asociativa. ¿Qué era la propiedad asociativa? La propiedad asociativa lo que significa es que si yo quiero sumar tres matrices, fijaos, me da igual sumar primero las dos primeras y luego la tercera, que sumar a la primera la suma de las dos últimas. Esto es lo mismo. Y con números sabemos que sí, y con matrices también, porque al ver que se suman elemento a elemento, me va a dar igual en qué orden sumarlo, ¿vale? Entonces, esta es la propiedad asociativa. La propiedad conmutativa la conocéis todos y es lo mismo que A más B igual a B por A, B más A, y lo que quiere decir es que me da igual el orden en que sume, evidentemente es lo mismo. Y el elemento neutro, lo que quiere decir, el elemento neutro es un elemento de manera que la matriz A sumado con su elemento neutro me tiene que dar otra vez la matriz A. Entonces, el elemento neutro en este caso va a ser la matriz toda de ceros, del mismo orden que la matriz A, ¿vale? 0, 0, matriz, y es la matriz de ceros, o sea, es toda la matriz que tiene, todos sus elementos son ceros, ¿vale? Luego, tenemos también la matriz opuesta. La matriz opuesta de una matriz es una matriz que sumada con la matriz original me da la matriz de ceros. ¿Y quién será esa matriz? Pues sí, aquí funciona muy parecido a los números. Es la matriz menos A. La matriz menos A simplemente consiste en cambiar de signo a todos los elementos de A. Es decir, que si esta es A, imaginad menos A, pues simplemente le cambio de signo a todos los elementos. Si es positivo lo pongo negativo y si es negativo lo pongo positivo. Vale, y por último tenemos una propiedad que es muy interesante, que es de la suma. Si tengo que hacer la suma de dos matrices y luego hacer la traspuesta, ¿será lo mismo que hacer primero la traspuesta de una y luego sumarle la traspuesta de otra? Pues la respuesta es que sí. Aquí es lo mismo. Ojo, porque después en la multiplicación no va a ser así, pero aquí sí. Entonces, la traspuesta de la suma es la suma de las traspuestas. Y con esto la suma. Vamos ahora al producto, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver cómo se multiplica un número por una matriz. También es muy fácil. Si tengo un número real por una matriz, lo único que tenemos que hacer es multiplicar ese número por cada uno de los elementos de la matriz, ¿vale? Entonces, imaginad que el número es el 2 y yo quiero multiplicarlo por esta matriz, 4, 1, menos 1, 0. ¿Qué tengo que hacer? Pues nada, multiplicar ese 2 por cada uno de los elementos de la matriz, nada más es eso. Entonces la matriz resultante en este caso sería esta que está aquí, nada más. Luego, el producto de matrices, no se puede multiplicar dos matrices, de una de cualquier orden por otra de cualquier orden. Tampoco tienen por qué ser las dos del mismo orden. Lo que tiene que ocurrir es lo siguiente, esta es la condición, mirad, si yo quiero multiplicar una matriz A por una matriz B, lo que tiene que ocurrir, imaginad que A es de orden m por n, es decir, que tiene m filas y n columnas. Entonces, ¿cómo tendría que ser B para poder multiplicarse por A? Pues tendría que ser de orden n por algo, n por otra cosa, ¿vale? Y el resultado va a ser una matriz C ¿de qué orden? Es decir, si os fijáis, estas son las columnas de A y estas son las filas de B. Vale, pues esos dos números tienen que coincidir. Y después, la matriz resultante C va a ser de orden M por P, ¿vale? M por P. Eso va a ser la matriz resultante. Vamos a ver cómo el proceso de multiplicar con un ejemplo. Primero vamos a ver este caso particular. Imaginad este ejemplo. Un ejemplo muy simple. Y yo tengo esta matriz, 3, 1, menos 4, por esta matriz que es, vamos a poner 0, 2, menos 1. Vale. Primero, esta matriz es una matriz que se llama matriz fila
porque ¿qué orden tiene? Bueno, como podéis observar, solo tiene una fila y tiene 3 columnas, entonces 3, una fila y 3 columnas. Y aquí, esta es una matriz columna, ¿y cuántas filas tiene? Filas tiene 3 y columnas tiene 1. Entonces, fijaos, sí que coincide el número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda. Y el resultado resulta que, según pone aquí, según habíamos visto aquí, m por p va a ser un número, porque una matriz 1 por 1 es un número nada más. Entonces, el proceso a seguir es el siguiente, y primero lo vamos a ver aquí, luego lo vamos a ver en otras matrices, para que veáis exactamente cómo se hace el producto, ¿vale? Simplemente sería tomar la primera fila por las siguientes columnas de la matriz. Y aquí, como solo hay una fila y solo hay una columna, lo que tendría que hacer, fijaos qué simple es. Cogemos estos elementos y sería 3 por 0. Ir multiplicándolos 1 a 1 y luego ir sumando. Más 1 por 2. Más menos 4 por menos 1. Vale, entonces hacemos esta operación y esto nos da 2 más 4, o sea, 6. Entonces, el producto de estas dos matrices es una matriz 1 por 1, que en este caso ya digo es un número, y da 6. Entonces, vamos a hacer ahora un ejemplo para dos matrices que no sean así, ¿vale? Pero el proceso es exactamente igual, es fila por columna, pero cambiando todas las filas que tenga la matriz con todas las columnas que tenga la siguiente. Entonces, si por ejemplo vamos a considerar la matriz esta, 2, menos 1, 0, 4, 3, 2. Esta matriz tiene 2 filas y 3 columnas. Vale, y ahora voy a considerar esta otra matriz, que va a ser una matriz 3 por 3. Esta matriz, como podéis ver, es 3 por 3. Entonces, ¿se pueden multiplicar? Sí, porque el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Y la matriz resultante va a ser de orden 2 por 3. Es decir, la matriz que me va a resultar aquí va a ser igual que esta, con este aspecto, porque esta también es de orden 2 por 3, ¿vale? Entonces, empezamos a hacerlo aquí. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que considerar la primera fila, o sea, consideramos la primera fila de la primera matriz siempre y no la vamos a dejar hasta que hagamos el proceso que hemos hecho antes con todas las columnas de la siguiente matriz. Es decir, sería 2 por 0, el elemento 1, 1, más menos 1 por 2. Estoy considerando primera fila con primera columna. 2 por 0 más menos 1 por 2. Más 0 por 1. Vale, y eso sería el elemento 1, 1 de la matriz resultante. Si hacemos esta operación, la voy a hacer ya, sería un menos 2, ¿vale? La vamos a poner aquí, sería un menos 2. ¿Cuál sería el elemento 1, 2? Pues yo con esto no he terminado todavía, entonces tengo que continuar con esa fila. Esta columna ya sí la dejo y hago el mismo proceso con la segunda columna. Entonces sería 2 por menos 1. Cogemos ahora esta segunda columna, ¿vale? 2 por menos 1. Más menos 1 por menos 2. Y más 0 por 0, que es un 0. Entonces voy a poner el resultado y el resultado, como veis, sería menos 2 más 2 más 0, o sea, 0. Vale, y así todo el rato. De momento esta no la suelto porque todavía me queda la tercera columna. Entonces ahora esta sí la dejamos y lo que hacemos es 2 por 1, que es 2, más menos 1 por 0, que es 0, más 0 por 3, que es 0. Entonces aquí el resultado es un 2. Y ahora esta fila ya hemos terminado con ella. Entonces tenemos que ir a la segunda fila. Y hacemos el mismo proceso considerando la segunda fila y las 3 columnas que tiene la otra matriz. Con lo cual, cogeríamos ahora la primera columna, de la segunda matriz y haríamos 4 por 0 más 3 por 2 más 2 por 1, ¿vale? Entonces 4 por 0, que es 0, más 3 por 2, que es 6, más 2 por 1, que es 2. Entonces el resultado final sería 8. Y ahora ya esta columna la hemos utilizado, la quitamos y haríamos el mismo proceso con esta fila y la segunda columna y tendríamos 4 por menos 1, que es menos 4,
más 3 por menos 2, que es menos 6, más 2 por 0, que daría todo menos 10. Y ya por último, esta fila con la última columna, entonces tendríamos 4 por 1, más 3 por 0, más 2 por 3, es decir, sería 4 más 6, que es 10. Y esta sería la matriz resultante del producto. Vamos con las propiedades ahora del producto de matrices. De momento, las propiedades son las mismas que la suma, pero solo de momento, porque mirad, tiene la propiedad asociativa, es decir, que me da igual multiplicar la matriz A por B y luego por C que multiplicar la matriz A por el producto de B por C. Esa sí la cumple. La propiedad distributiva, bueno, realmente pongo distributivas porque me da igual hacer A por B más C, que sería A por B más A por C, que hacer esta otra, B más C por A, sería otra distributiva, y esto sería B por A más C por A. Vale, estas son las distributivas. Luego tenemos el elemento neutro, que si os acordáis, el elemento neutro de la multiplicación de números es el 1, porque el 1 es un elemento que multiplicado por cualquier número da el otro número otra vez, es decir, 3 por 1 es 1, 3 por 1 es 3, entonces nos vuelve a dar otra vez el mismo elemento. Vale, pues algo similar al 1 es la matriz identidad aquí, ¿vale? Es decir, la matriz identidad es el elemento neutro, o sea que la matriz A multiplicada por la matriz identidad me da la matriz A otra vez. Y lógicamente al revés también, la identidad por A vuelve a dar A. Vale, y luego tenemos el elemento inverso, que ¿cuál es el inverso con números? Pues el inverso de 3, por ejemplo, es un tercio, porque el inverso de un elemento es aquel que multiplicado por otro elemento me da el elemento neutro. Y como el elemento neutro con números es 1, si yo hago 3 por un tercio, me da 1. Vale, pues aquí tendré que conseguir una matriz, que no sé cuál va a ser, que le vamos a llamar así, inversa de A, que al multiplicarse con A me va a dar el neutro, que en este caso el neutro es la matriz identidad. Y lo mismo pasaría al revés, esto es A menos 1 por A, ¿vale? Y luego tenemos otra propiedad, que es la traspuesta del producto, que sería A por B traspuesta. Fijaos que aquí no pasa como en la suma, y esto sería B traspuesta por A traspuesta. Vale, y por último vamos a ver unas propiedades de la inversa de A. Estamos viendo todo esto porque luego vamos a hacer ejercicios donde todo se va a usar, ¿vale? Y es súper importante luego para los ejercicios poder utilizar los conceptos teóricos que se ven. Entonces, aquí, propiedades de la inversa de A, tenemos, primero, que A por B, la inversa de A por B es la inversa de B por la inversa de A. Otra propiedad es que si yo hago la inversa de la traspuesta, me da igual en qué orden hacerlo. Hacer primero la inversa y luego la traspuesta, que hacer primero la traspuesta y luego la inversa. Ya sé que todavía no sabéis hacer la inversa, pero bueno, próximamente la inversa. Vale, da igual cambiar inversa que traspuesta, traspuesta por inversa. Y otra propiedad es que la inversa de la inversa, lógicamente, es la matriz original. Es como con números, si ponemos 1 partido por 1 partido por 3, lógicamente da 3, porque eso es el inverso del inverso, ¿vale? Viene siendo algo equivalente. Y no sé si echáis de menos alguna propiedad, y supongo que sí, que es la propiedad conmutativa. En este caso es la no propiedad conmutativa, porque no se cumple la propiedad conmutativa con el producto de matrices. Y eso es súper, súper, súper importante, porque estamos acostumbrados a que con números sí se cumpla. El producto de números es conmutativo, con matrices no. Entonces, ya no solo porque no se puedan multiplicar, es decir, ya no solo porque el orden no coincida, como hemos dicho, para poderse multiplicar, sino porque aunque sean por ejemplo, cuadradas, una matriz 2 por 2 se puede multiplicar por otra 2 por 2, si las multiplico en diferente orden, no tiene por qué ser el mismo resultado, ¿vale? Entonces, mucha atención en esto porque es súper importante, y es que el producto de matrices no es conmutativo, o lo que es lo mismo, bueno, no cumple la propiedad conmutativa. Es decir, que A por B no es B por A. Y esto parece, bueno, vale, ya lo sabemos y ya está. Pero esto trae consigo consecuencias, y las consecuencias son, entre otras, primero,
que la identidad notable que conocéis de a más b cuadrado igual a cuadrado más 2ab más, bueno, lo mismo con menos, claro, más b cuadrado, bueno, pues ya no. Con matrices ya no se cumple. Bueno, pues muy fácil, porque mirad, nosotros para hacer a más b cuadrado, ¿qué hacemos? Pues hacemos a más b por a más b, claro, porque el cuadrado de algo es ese algo por sí mismo. Entonces, si nos ponemos a multiplicar, aquí tengo a por a, que es a al cuadrado, a por b, que es a por b. Luego tenemos b por a, que es b por a, y luego por último tenemos b por b, que es b cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que con números a por b más b por a sí que es lo mismo. Entonces puedo escribir 2ab, porque es una cosa más la misma. Sin embargo, entonces es dos veces esa cosa, pero aquí a por b y b por a no es lo mismo, entonces se tiene que quedar así. ¿Vale? Es decir, que si nos mandan a hacer a más b al cuadrado, tendríamos que desarrollarlo de esta manera, pero no se puede aplicar una identidad notable. Otra cosa que tampoco se puede hacer, esto es una consecuencia, y otra consecuencia sería que no se puede sacar factor común cuando la matriz que sea común esté en diferente sitio en el producto. Por ejemplo, si yo tengo la matriz, no sé, el producto a por b más c por a, si esto fuese en números, yo por ejemplo, si aquí tengo, pues, no sé, x por y más z por x, siendo números, sabéis perfectamente que podemos sacar factor común la x, y luego me quedaría aquí y más z. Vale, pues con matrices no, en este caso no se puede hacer esto, ¿vale? No os olvidéis, no se puede hacer a por b más c en este caso, y todo es porque aquí a, si os fijáis, a está del lado izquierdo multiplicando, y sin embargo aquí está del lado derecho. Entonces esto no puede ser. Para que pudiera ser tendrían que estar multiplicando del mismo lado. Por ejemplo, tendrían que estar pues AB más AC. Entonces en este caso sí puedo decir que esto es A por B más C. En este caso sí. Hay que tener mucho cuidado con el producto de matrices porque no es conmutativo, ¿vale? Vamos a ver dos ejemplos ahora. En este primer ejemplo me dicen que calcule x e y para que esta igualdad sea verdadera. Vale, ¿qué tenemos que hacer entonces? Os fijáis que aquí hay un producto de matrices igualado a un número por una matriz. Vale, pues tenemos que hacer las operaciones. Entonces lo primero que voy a hacer es este producto de matrices. Recordad, tenemos que considerar la primera fila e ir multiplicando por las siguientes columnas. Con lo cual, en este primer caso, tendría que multiplicar 1 por 2 más, que es 2, más 2 por y, que es 2y. Así que este sería el elemento 1, 1. El elemento 1, 2 sería 1 más 2, que es 3. Aquí el elemento 2, 1 sería 2x menos y, porque sería x por 2 más menos 1 por y. Y ya el elemento 2, 2 sería x por 1, que es x, menos 1. Vale, y esto tiene que ser igual a, recordad, para multiplicar un número por una matriz se multiplica el número por cada uno de los elementos. Entonces 3 por 2, 3 por 1, aquí menos 6 y menos 3. Vale, y una vez llegados a este punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues recordad también la definición de matrices iguales. Dos matrices son iguales cuando son iguales elemento a elemento. Es decir, que el elemento 1, 1 tiene que coincidir con el elemento 1, 1. El 1, 2 con el 1, 2 y así todo el rato. Con lo cual, el elemento 1, 1, que en mi caso es 2 más 2y, tiene que coincidir con el 1, 1, que es 6. El 1, 2 con el 1, 2, que ya coincide, 3 es igual a 3, no aporta información, no hace falta que lo escriba. Luego, este otro elemento, que es el elemento 2, 1, tiene que coincidir con el 2, 1 de aquí, que es menos 6. Y ya por último, x menos 1, que es el elemento 2, 2, tiene que coincidir con el elemento 2, 2. Vale, fijaos, de aquí realmente ya puedo sacar x. Y aquí tengo x es igual a menos 3 más 1, es decir, x es menos 2. Vale, de esta primera puedo sacar y, si os dais cuenta, tengo 2y es igual a 6 menos 2, que es 4. Con lo cual, y es 2. Vale, y ahora lo que habría que hacer, porque si no tendríamos un problema, hay que ver que esta x y esta y verifican también esta ecuación, porque si no, esto sería incompatible. Con lo cual, si x es menos 2, aquí tengo menos 4, menos 2. Efectivamente da menos 6, así que este valor de x y este valor de y son la solución al problema, ¿vale? Seguimos. Aquí dice, calcula el valor de a y b para que estas dos matrices A y B conmuten. Nosotros sabemos que en general las matrices no conmutan el producto de matrices, pero aquí me dicen que calcule A y B para que sí lo hagan, ¿vale? Es decir, tengo que calcular A y B ¿para qué? Pues para que A por B sea igual a B por A. Tengo que calcular las letras A y B minúsculas, me refiero, ¿vale?
para que A por B sea igual a B por A. Entonces, ¿qué tendremos que hacer lo primero? Bueno, pues A por B, luego B por A e igualarlo. Entonces voy a hacer A por B, voy a poner aquí A y aquí B. 1A, 3B, vale. Y vamos a ver qué tiene que pasar para que sea igual a B, que es esta, por A, que es esta. Entonces empezamos a multiplicar aquí otra vez. Y tenemos 1 por 1 más 2 por 3, o sea, un 7. Aquí lo mismo, cogemos otra vez esta primera fila y multiplicamos ahora por la segunda columna. Y sería 1 por A, que es A, más 2 por B, que es 2B. Luego, continuamos, segunda fila ahora, ¿vale? 2 por 1, que es 2, más 3, que es 5. Lo mismo ya con la última columna y sería 2A más B, ¿vale? Y esto es igual a, hacemos aquí exactamente igual, sería 1 por 1 más 2A, que es 1 más 2A. Continuamos, 1 por 2, que es 2 más A. Ya hemos acabado con esta fila y vamos a la segunda, 3B con esta. 3 por 1 es 3 más 2B y ya por último 6 más B. Vale, ¿y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues lo que tenemos que hacer es igualar otra vez elemento a elemento, es decir, primero con primero, o sea, el elemento 1, 1 con el 1, 1, el 1, 2 con el 1, 2 y así. Este es el elemento 1, 1 en este caso y lo tengo que igualar a 1 más 2A. Vale, entonces de aquí sacamos A ya, si os dais cuenta, el 1 se pasa para aquí restando y me quedaría 6 igual a 2A, con lo cual A es 3. Vale, ya tengo A. Y ahora, vamos a ver qué pasa con estos dos elementos. Bueno, de esta igualdad, 5 igual a 3 más 2B, también sale B. Porque el 3 lo paso por aquí, me queda un 2, sería 2 igual a 2B, por lo tanto B es igual a 1. Y ahora vamos a hacer igual que en el caso anterior. Yo realmente ya tengo A y B, pero todavía me quedan dos ecuaciones. Vamos a ver si estos valores de A y B son compatibles con estas dos, ¿vale? ¿Cuáles son las que me quedan? Pues me queda igualar este elemento a este, es decir, A más 2B igual a 2 más A, y me queda igualar este elemento a este, es decir, 2A más B igual a 6 más B. Vale, y de aquí ¿qué tenemos? Fijaos que estas AES las puedo simplificar, o lo que es lo mismo, si quiero una de las AES pasarla para aquí, os dais cuenta que esto tiene signo positivo, pasaría como menos A, ¿vale? O lo que es lo mismo, hacemos esto. Entonces me queda 2B igual a 2, pues sí, se cumple que B es igual a 1, efectivamente. Y aquí pasa lo mismo con la B, entonces 2A es igual a 6 y efectivamente A es igual a 3. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy de introducción a las matrices. Seguiremos haciendo más ejercicios, espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda o alguna sugerencia la podéis dejar en comentarios, ¿vale? Nos vemos en el próximo.